Buen día, nosotros pertenecemos a la Facultad de Ingeniería en Sistemas. El día de hoy les explicaremos la implementación de un sistema de base de datos, el cual con ello logramos reducir la redundancia de datos. Como primer punto explicaremos las tablas modificadas en este sistema. Tenemos la tabla planta, edificio y sector, lo cual esta tabla encontramos la manera de poderla unificar con la tabla ubicación, ya que esta tabla ubicación hace referencia a un cliente como a un empleado y como a un libro. En este siguiente diagrama les mostramos el cambio realizado. Tenemos la tabla ubicación, en la cual modificamos. Tenemos la unificación de esas tres tablas en esta tabla ubicación, en lo cual heredaron los atributos de número de edificio, número de planta y número de sector, que hace referencia a la tabla de empleado. ¿Por qué a la tabla de empleado? Porque muchos empleados tienen un centro de ubicación en el cual pueden laborar. También hace referencia a un cliente, porque un cliente tiene muchos empleados que lo atienden, el cual la tabla cliente hace referencia al tipo de cliente, porque existen muchos tipos de clientes, como por ejemplo socios. En este sistema de base de datos es muy importante este atributo. Tenemos la siguiente modificación. Encontramos en el antiguo diagrama de base de datos estas dos tablas, recurso tema y tema, el cual encontramos que estaban solas. Entonces con ello logramos unificarlas y lograrlas en un diagrama de entidad-relación normalizado. Podemos ver esas tablas de recurso tema y tema, las unificamos en la tabla libro, en la cual lograron ser atributos de la tabla libro para poder reducir la redundancia de datos. Según nuestro análisis, el diagrama dado tenía varios errores, como por ejemplo las tablas que no estaban relacionadas con ninguna otra, como la tabla referencia, que la terminamos cambiando por referencia a recurso. Partiendo de aquí eliminamos o unificamos dichas tablas, tanto como para minimizar la redundancia como para conservar las tablas cuya información era necesaria para los queries. Nuestro sistema de base de datos está implementado en Oracle con nuestro administrador Oracle SQL Developer, como pueden verificar acá. Tenemos nuestros DDLs que hacen referencia a la creación de todas las tablas de nuestro sistema de base de datos, como también tenemos los insert que hacen referencia a cada una de las tablas. De último tenemos lo que es la integridad referencial, que está aplicada como alter tables a cada una, la cual aplicamos individualmente después de aplicar lo que es los insert y la creación de las tablas. Les mostraré lo que es las consultas realizadas en este sistema de base de datos, lo cual fue requerido para esta biblioteca. Podemos verificar lo que son las consultas. Tenemos la primera consulta que hace referencia a los recursos por uno de los siguientes ítems o la combinación de varios, como tema, subtema, tipo de recurso, palabra clave, título y autor. Tenemos lo que es la consulta. Básicamente esta consulta está seleccionando solo a la tabla recurso, que es la que contiene todos los datos requeridos en la consulta. La ejecutamos y podemos verificar la información requerida en la consulta: el tema, subtema, tipo de recurso, palabra clave, título y autor. Tenemos el siguiente script que se muestra en la lista de los recursos más solicitados en general por tema, por palabra clave y por tipo de recurso. En este script tenemos básicamente el máximo valor de cada uno de los atributos requeridos en esta consulta. Lo ejecutamos y podemos verificar que para el atributo tema es trabajo infantil. Para el atributo palabra clave es relato, novela, naturaleza. Para el atributo tipo de recurso tenemos libro. Tenemos el siguiente script que muestra toda la lista de socios con retrasos de devoluciones en el momento actual.
Esta tabla tiene un write join hacia la tabla tipo cliente, en la cual contiene el atributo socio. Ejecutamos el script. Como podemos verificar dicha información, se muestra en toda la lista de socios con retrasos de devolución en el momento actual, en el cual se muestran todos los nombres, los apellidos de tipo socio y se muestran los días de retraso. Tenemos la siguiente consulta, que es la disponibilidad de un recurso, indicando si está disponible, no, y decir cuándo debería estarlo. En esta siguiente consulta es un write join, en la cual hace referencia a la tabla recurso individual con la tabla préstamo. Lo ejecutamos. Podemos mostrar la información de los tipos de recursos disponibles, y los que no están disponibles se verifican acá en la disponibilidad, que está igual a no o n, y se muestra la fecha de disponibilidad. Tenemos el siguiente script, que hace referencia bibliográfica de un recurso, así como la disponibilidad de estas en la biblioteca. En este script hace referencia a la tabla recurso, que hace un write join hacia la tabla recurso individual. Ejecutamos el script. Se muestra todo lo que es el título, el autor, la edición, la editorial, el número de copias y el estado de la copia. Tenemos el siguiente script, que son las consultas de información de los empleados de un edificio, planta y sector. Ejecutamos el script. Como podemos verificar, están toda la lista de empleados, como también su apellido, el código de empleado, a qué número de edificio pertenece, a qué número de planta y a qué número de sector. Tenemos el siguiente script, que muestra un recurso concreto y lista de otros recursos solicitados a otros socios que también solicitaron el primer recurso, ordenados de forma decreciente por número de solicitudes. Este script básicamente hace referencia a la tabla tipo cliente y hace un left join hacia la tabla cliente. También tiene un left join hacia la tabla lista espera. Hace un right join hacia la recurso. También hace un left join hacia la tabla historial lista espera. Y hace un left join hacia la tabla historial. Y hace un left join hacia la historial de solicitud. Y hace una comparación de la persona mientras sea igual a socio. Agrupa por tipo de historial y ordena en forma descendiente. Ejecutamos el script. Como podemos verificar acá, se muestra dicha información del script solicitado. Tenemos el siguiente script, que muestra el lugar de un recurso concreto, que puede ser un tema y título de autor. Ejecutamos el script. En la cual muestra la siguiente información: el historial, la fecha de solicitud, el tema, el autor, el nombre y el apellido del recurso. Tenemos el siguiente script, que muestra un recurso y conoce qué otros recursos referencian de él. En este recurso hace referencia a la tabla recurso y hace un left join con la tabla recurso referencia o referencia a recurso. Ejecutamos el script. Se muestran todos los recursos y también se muestran todos los recursos que hacen referencias a ese recurso. Tenemos el siguiente script, que muestra la lista espera mayor a 2 durante el último año, indicando también para cada recurso el tiempo medio de espera por el mismo. Este script hace referencias a la tabla recurso, con la que hace un left join a la tabla lista espera, hace una comparación y hace una condición en la cual la fecha sea de ese mismo año, el último año, en la cual sea mayor a 2. Ejecutamos el script. Se muestran toda la lista de recursos, el número de la lista y el número máximo que puede esperar un recurso. Como acá se muestran todos los scripts solicitados para este sistema de base de datos,
implementaba en Oracle SQL Developer.